been on my Hola, buenas. Tercera clase de este tercer módulo y ya vamos introduciéndonos en lo que es la parte más práctica, si bien tengo que ser franco y decirle que la primera parte de esta clase tiene bastante teoría, pero como les comento siempre, la teoría es lo que nos da la seguridad para estar más que confiados en lo que hacemos. Y un poco reforzando lo que estuvimos conversando el viernes en el vivo, poder tener todos los argumentos desde la teoría para poder tener una conversación con ese padre que mira el entrenamiento y le dice al hijo lo que tiene que hacer, o tal vez critica desde el sentido común y no desde el conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos las herramientas teóricas, podemos refutar cualquier concepto, más si es desde el sentido común o de la propia experiencia. Entonces, acá es donde nosotros debemos hacernos fuerte y poder aprovechar la parte teórica hacia eh, nuestro trabajo práctico del día a día. Comparto pantalla para poder empezar a trabajar sobre el tema de hoy, el módulo 3 trata del desarrollo práctico, la creación de contenidos y las estrategias de enseñanza para lo que es el mini paddle y el sub 12. Mi tema a desarrollar es habilidades motrices básicas y ejercicios para su desarrollo. Como les comenté, primero vamos a empezar a plantear definiciones, ¿sí? Y conceptos para después poder armar entrenamientos con sabiendo el para qué y el por qué, el cómo, el cuándo, lo que decimos siempre. No sirve de nada proponer ejercicios que encontré en un Instagram, en un YouTube o en un profe amigo que me pasó los ejercicios que hace, si yo no sé para qué y por qué los voy a hacer. Y en este caso, que estamos aprendiendo sobre niños, más que nunca sería el cuándo y el cómo. Entonces, nuestro tema de habilidades motrices básicas las debemos definir y dice que es aquellos actos motores que se llevan a cabo de forma natural y que constituyen la estructura sensomotora básica, soporte del resto de las acciones motrices que el ser humano desarrolle. Y acá automáticamente, después de leer la definición, qué importante es que los chicos empiecen a temprana edad a moverse. Cuánto daño, lamentablemente, sobre todo lo que vivimos en Argentina, que hace 8 meses o 7 meses
que los chicos no van a la escuela, que es el lugar donde deben tener por primera vez el contacto, el estímulo, el aprendizaje de sus habilidades motrices básicas. ¿Y cuánto trabajo vamos a tener que hacer en el club cuando los chicos vuelvan a la escuela de pádel? Y qué importante es tener estructurado el desarrollo de estas habilidades, porque va a ser lo que va a construir lo que luego empecemos a desarrollar. Para el psicólogo Gutier, la habilidad motriz es definida como la capacidad adquirida por aprendizaje de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mismo mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas. Esta definición, lógicamente que la hice presente porque acá nos toca a nosotros en nuestra esencia, que es cuando habla de aprendizaje. Es decir, nosotros, entrenadores, somos responsables y a su vez podemos interactuar con nuestros alumnos porque la habilidad motriz es una capacidad que se adquiere por aprendizaje. Podemos modificar estructuras, podemos generar esas estructuras de nuestro trabajo docente. Y esto es sumamente importante porque somos actores principales en la construcción y en el desarrollo de nuestros alumnos. Las habilidades motrices básicas se pueden clasificar atendiendo el grado de utilización del feedback. Y acá hay conceptos muy interesantes y muy eh, propios de nuestros deportes. La primera clasificación pueden ser abiertas, dice que son aquellas que se desarrollan en un contexto espacio-temporal inestable. El tipo de feedback que predomina es el externo o periférico. Por ejemplo, el tenis, el pádel o cualquier otro deporte, ¿sí? De habilidad abierta, ¿sí? El contexto es un espacio temporal inestable. Esto es importante tenerlo presente. Cerradas, la otra clasificación y que tiene que ver con un contexto estable y con un feedback interno o extrínseco. Es decir, un ejemplo puede llegar a ser el saque o cualquier gesto técnico, ¿sí? Donde yo domine en parte la situación. El ejemplo que lo pongo acá directamente con nuestro deporte, porque podría poner, por ejemplo, la natación como deporte, ¿sí? Con un feedback estable o una carrera de 100 metros, para que se entienda, ¿sí? Cuando hablamos de estable y hablamos de inestable. El pádel creo que es doblemente inestable porque la pelota cuando golpea sobre el cristal o sobre la reja lo hace más inestable aún, ¿sí?
Otra clasificación puede ser desde la función del grado de implicancia cognitiva. Perceptivas. Dentro de la misma existe una gran demanda de los mecanismos de procesamiento de la información. ¿Sí? Y acá pongo como ejemplo la ejecución de un tiro técnico. Y fíjense que sobre esta palabra perceptiva yo automáticamente lo que lo asocio es con la anticipación motriz, que vimos, ¿sí?, como una de las cualidades físicas básicas y que está de la mano eh, con el inicio a temprana edad de los jugadores. Entonces, empezamos a unir conceptos y empezamos a encontrar, ¿sí?, los verdaderos porqué de la iniciación temprana en el deporte. Otra clasificación son las habituales, y en esta dice hay un bajo grado de implicación cognitiva, por ejemplo el correr, asociándolo, ¿sí?, el, con las cerradas, por ejemplo, una carrera de 100 metros, la habilidad motriz es cerrada y habitual si se repite el, eh, el estímulo. Si esto yo lo asocio a cuando hablo de entrenamiento físico específico, asocio un trabajo de resistencia. Por ejemplo, ¿sí?, las benditas pasadas que creo que todos en algún momento hemos hecho, pasadas de 200, de 300, de 400 metros, un trabajo intermitente de carrera. Si yo lo analizo desde las habilidades motrices básicas, digo que es un estímulo cerrado y habitual. Ahora, si mi planteo del trabajo de la resistencia lo hago con desplazamientos específicos del deporte, con saltos, con giros, con frenos, con una escalera de coordinación, con dos conitos para hacer un 8, automáticamente lo que estoy generando sobre mi alumno son habilidades motrices abiertas y perceptivas. Entonces, sobre un mismo contenido, en este caso el desarrollo de la resistencia, yo puedo ser mucho más rico y puedo ser mucho más completo en la propuesta cuando soy mucho más específico en función del deporte que estoy entrenando. Hay otra clasificación que a mí me gusta aún más, que tiene que ver con la posición del sujeto y del objeto. ¿Por qué? Porque constantemente en nuestro deporte nosotros estamos siempre condicionados por el objeto. Entonces, la primera clasificación es: el sujeto y el objeto pueden estar en una posición estática, ambos en movimiento, el objeto en dinámico y el sujeto en estático, y el sujeto en movimiento y el objeto en estático. Yo creo que nuestro deporte es una conjunción de las cuatro variantes que tiene esta forma de entender a las capacidades motrices básicas. Capacidades motrices básicas que son los desplazamientos, los saltos, los lanzamientos, los giros, las recepciones. Habilidades motrices básicas que seguramente ahora las estás individualizando porque las estás viendo en la pantalla, pero que
constantemente están presentes en tu clase y que seguramente no las tenés en tu planificación detalladas como lo estás viendo ahora. Habilidades motrices básicas como los desplazamientos, dice que es la habilidad motriz genérica, implica un cambio de posición del cuerpo de un punto a otro del espacio. Su realización conlleva una mejora de la coordinación dinámica general y de la percepción y estructuración espacio-temporal. O sea, que cuando vos propones un desplazamiento en tu clase, que seguramente es totalmente habitual porque el pádel hoy por hoy, si no sabes desplazarte, prácticamente no podés jugar. Conlleva en su entrenamiento mejorar lo coordinativo, entender qué es lo que va a suceder a través de la percepción y poder estructurar lo espacio-temporal justamente para acortar esa distancia, ¿sí?, entre el accionar técnico y la situación de juego. Desplazamientos que son la carrera, la marcha, la reptación, la cuadrupedia, los arrastres, los transportes y los deslizamientos. La pregunta es, en tu clase de mini paddle, en tu clase de escuela, ¿están presentes los desplazamientos? Seguramente que sí. Difícil que estén con esta eh, diferenciación. Entonces, este es el momento donde hay que tomar apuntes y en la propuesta práctica también tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque va a ser no solamente a la mejora del correr o de la carrera o de la marcha, ¿sí?, sino también a generar otros beneficios que tienen que ver con lo que decía hoy, con lo coordinativo. Y que si lo seguimos desmenuzando, también va a estar mejorando las capacidades. La otra habilidad motriz como el salto, entendida como la habilidad motriz básica de saltar, consiste en separar los pies del suelo venciendo la fuerza de la gravedad. A su vez, implica la extensión de una o de ambas piernas. Hacer salto supone un incremento de la fuerza muscular en las piernas, de la coordinación y del equilibrio. Esto que parece muy tonto tal vez o muy lógico, muchas veces sabemos de qué significa, pero no tenemos la definición. Por eso me pareció oportuno tomar un minuto más de la charla y poner la definición de cada una de las habilidades. Sobre todo porque lo que me interesa es que, por ejemplo, cuando vos sepas que vas a utilizar un salto, tu alumno va a hacer fuerza. Entonces, si yo tengo presente que cada vez que salto estoy haciendo fuerza, ¿qué importancia le voy a dar al salto en el trabajo de mi clase para poder mejorar la fuerza?
saltos con los dos pies juntos o alternados o a una pierna o a pata coja desde la estructura del salto. Y acá unimos, por ejemplo, con el principio de accesibilidad. A dos pies juntos, de lo fácil a lo difícil. A una pierna, de lo simple a lo complejo. Saltos según su finalidad, en longitud, lo más lejos posible, y en altura. A mí, si hay algo que me gusta mucho, es trabajar los dos juntos, porque también hay una cuestión de coordinación y una cuestión de freno. Entonces, muchas veces propongo un salto hacia adelante y cuando cae, un salto hacia arriba. O a veces propongo un salto hacia arriba y cuando cae, un salto hacia atrás. Probalo. A ver, cuando decís saltar para atrás, cómo se te complica. Probalo vos como profe y después bajáselo a tus jugadores. Otra de las habilidades, los giros. Los giros, dice, esta habilidad motriz genérica implica realizar una rotación sobre cualquiera de los ejes del cuerpo humano. Los giros mejoran la percepción y la estructuración espacio-temporal, el control postural, la conciencia corporal, la organización del esquema corporal y la coordinación neuromuscular. Los giros, en función de su eje, pueden ser longitudinales, ¿sí? Rodar de lado, o sea, el eje longitudinal, transversal, vuelta de cabeza, el eje, ¿sí? Pasaría desde lo transversal, y el sagital, que sería hacer una U, una rueda lateral, ¿sí? Que pasaría así, ¿vale? Nuestro deporte constantemente tiene giros. Son longitudinales, ¿sí? Hasta ahora no he visto a ningún jugador tirarse una vuelta de cabeza o hacer una media luna para ir a golpear la pelota. Que en cualquier momento puede aparecer algún seguro. Con las cosas que estamos viendo no me cabe ninguna duda porque los jugadores no dejan de sorprendernos y de cada vez darle más show a este deporte que no deja de crecer. Otra habilidad motriz son los lanzamientos. La habilidad motriz básica del lanzamiento supone enviar algo a alguien sin llevarlo. Su desarrollo está ligado al de la recepción y los lanzamientos mejoran la coordinación segmentaria y la percepción y estructuración espacio-temporal. Qué difícil es intentar que alguien le pegue a una pelota que viene en el aire si no sabe hacer un lanzamiento. Qué difícil es pegarle sobre la cabeza a la pelota si no sabes lanzar una piedra. Lanzamientos que, desde su punto de vista estructural, pueden ser con dos manos o con una mano. Desde el punto de vista de su función, precisión, acertar a un blanco, que puede ser fijo o móvil, llegar lejos, ya sea en longitud o altura, y precisión más velocidad, alcanzar un objetivo con fuerza. El lanzamiento tiene una semejanza muy cercana a todo tipo de acción técnica que nosotros ejecutamos.
La acción técnica aún es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene una cuestión de percepción a través de la pala, ¿sí? Entonces no solamente es generar esta acción, ¿sí? De tener precisión y a veces con, combinar esta precisión con velocidad, sino también la sensibilidad, ¿sí? Que no es directo desde la mano, sino que es a través de un elemento, con lo cual aún es más complejo. Y por último tenemos las recepciones, ¿sí? Habilidad motriz básica, que implica atrapar lo que el otro ha recibido. Cabe mencionar que lanzamiento y recepciones son habilidades motrices genéricas que se trabajan conjuntamente y que por tanto su realización implica los mismos beneficios que los lanzamientos, además de un incremento de los reflejos, ¿no? Las recepciones nosotros podemos asociarlo que es cuando la pelota viene hacia nosotros y nosotros la vamos a golpear, ¿sí? No la atrapamos, sino que la estamos impactando. Con lo cual, en nuestro deporte lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para poder pensar en la acción siguiente. Yo tengo que estar pensando casi antes, mejor dicho, antes de estar recibiendo. Hay otros deportes que nos dan ese changüí, como puede ser el handball, puede ser el básquet, ¿sí? La pelota al cesto, en fin, donde yo recibo el elemento y tengo la posibilidad de hacer una pausa antes de hacer la segunda acción, ¿sí? En nuestro deporte se da todo casi al mismo tiempo. Las recepciones, tres tipos de recepciones para atrapar un móvil, en este caso no corresponde con nuestro deporte. Despejar, desviar un deporte de su trayectoria, tal vez aquí lo podemos asociar, ¿sí? Y controlar implica mantener la posición del móvil pero sin agarrarlo, que acá es lo que intentamos nosotros siempre eh, generar, ¿no? En nuestra acción deportiva. Si lo queremos asociar más hacia los gestos técnicos, podemos decir, por ejemplo, que una bandeja es una recepción que tiene la función de controlar, ¿sí? No perder, mantener la posición del móvil y la posición en pista, ¿sí? Y lógicamente sin agarrarlo porque no podemos, ¿no? Y tal vez en el despejar lo podemos asociar más con un bloqueo, ¿m? Donde estamos intentando desviar la trayectoria de la pelota que nos están enviando del otro campo y nosotros tratar de despejarla para poder seguir eh, con el punto vivo. ¿Está bien? Estas habilidades motrices básicas, ¿sí? En una propuesta práctica, por ejemplo, fíjense, esto lógicamente lo encontré en YouTube, ¿sí? Alumnos de una escuela primaria en una clase de educación física con distintas propuestas desde el juego para trabajar las habilidades motrices básicas. Qué importante, ¿no? La educación física en el colegio, cuando verdaderamente el profe es profe por vocación y trabaja y genera, ¿sí? Ese rol docente. A través de los juegos, a través de su propuesta didáctica y lúdica, fíjense cómo cada una de las habilidades motrices básicas, ¿sí? Los chicos están desarrollándolas. Tendríamos que parar el video, ¿sí? Y desde la teoría que recién acabamos de ver, desmenuzar esta propuesta. ¿Mm? Fíjense,
Cuando hablamos de desplazamiento, aquí las cantidades de desplazamiento que hay, lanzar, recibir, eh, ocupar un espacio, ¿sí? Fíjense, desplazamientos en cuadrupedia, aquí giros, coordinaciones, saltos. ¿Cuánto podemos hacer? Y lo más importante, todos los chicos se están divirtiendo. Todos la están pasando bien. Todos están aprendiendo desde el movimiento y están construyendo desde el movimiento. Esto casi como que debería ser algo habitual en cualquier escuela de pádel. Esto creo que es ser consciente en el desarrollo de cada uno de los alumnos que tengo. Que posiblemente, no sé si llegarán a ser jugadores profesionales, no sé si llegarán a jugar al pádel toda la vida. Lo que sí vamos a estar seguros que en su formación personal nosotros hemos tenido gran responsabilidad y le hemos dado las mejores herramientas para poder construir desde el movimiento su esquema corporal. Lo que hemos ya conversado, cada uno deberá intentar bajarlo, asociarlo a su día a día. Creo que todo es posible. Siempre va a depender de la intención que tengamos nosotros como educadores. Y insisto sobre esto de los chicos no solamente aprenden, sino también se divierten. Ahora, el unir, el girar y el saltar y el lanzar, el recibir y el lanzar, el correr y saltar, el correr y girar, el girar y lanzar, lo que va a generar son habilidades motrices específicas que si las bajamos al deporte, hablamos de habilidades deportivas especializadas. Entonces, en cada acción que nosotros vamos a proponer, como recién veíamos en la propuesta práctica, las habilidades motrices básicas constantemente se están combinando, constantemente, ¿sí? Nosotros en la propuesta estamos trabajando las habilidades motrices específicas. Y cuanto más las acercamos al deporte que nos involucra, hablamos de habilidades deportivas especializadas. Estas habilidades motrices las tenemos que enmarcar en el tiempo, ¿sí? Y en el proceso evolutivo de nuestros niños. Entonces, de los 4 a los 6 años, desarrollo de habilidades perceptivas, ¿sí? Conocer su cuerpo y el espacio que los rodea, caminar, correr, agacharse, levantarse, presiones y distensiones, entre otras. Esto para los que tienen
eh, el jardincito que le llaman algunos, ¿sí? De la escuela de pádel. Esto es clave desarrollarlo. Todo lo perceptivo. Aquí es donde tenemos que tener una gran cantidad y variedad de elementos para poder generar la mayor cantidad de información perceptiva a nuestros alumnitos. La siguiente edad, de los 7 a los 9 años, es el desarrollo de las habilidades motrices básicas, ¿sí? Y posiblemente aquí es donde tengamos la mayor cantidad de incumbencia, la mayor cantidad de alumnos, posiblemente, ¿sí? Que empiezan la escuela de pádel. El objetivo, desarrollar las habilidades genéricas junto a las capacidades motrices. Y entonces aquí el lanzar, el recibir, el girar, el desplazarse, entre otras, son las que van a predominar. Entonces, en nuestra propuesta, como hoy les decía, cuando yo hago un salto, también estoy trabajando la fuerza. Cuando yo hago un trabajo de un ejercicio, por ejemplo, un juego, donde tengo que correr, estoy trabajando la velocidad. Entonces, qué importante poder llevar un orden sobre el contenido que vamos a desarrollar. La siguiente edad o la siguiente etapa evolutiva tiene que ver con la iniciación a las habilidades motrices específicas entre los 10 y los 13 años, determinada como la edad de oro debido a la mielinización de la mayoría de las ramificaciones nerviosas. Entonces, a través del juego es importante el desarrollo de estas habilidades motrices específicas, ¿sí? Como por ejemplo lanzar en carrera, correr y saltar, etcétera, etcétera. Edad especialmente donde hay que tomar, eh, darle la importancia. ¿Qué significa esto de la mielinización? Esta es una edad para poder hacer un desarrollo muy complejo de nuestros alumnos. Y más si tenemos la suerte de venir trabajando de etapas anteriores. Y acá vuelvo a la primera clase, la importancia del proceso, ¿no? Y ahora el proceso no visto solamente de entrenar 3 veces por semana. El proceso de trabajo de empezar con un niño a los 6, a los 7, a los 9 años y empezar a tenerlo año tras año y generar su proceso de formación. Hoy que está de moda leer academias de pádel, deberían ser constructivos si verdaderamente tienen una academia, ¿sí? Y ponerle el título si yo genero procesos de trabajo, si yo tengo a mis alumnos durante años para ir cumpliendo con cada una de estas etapas formativas, buscando ese producto final, por decirlo de alguna manera, que sería la profesionalización de ese jugador.
La última de las etapas tiene que ver con el desarrollo de las habilidades motrices específicas y acá estamos entre los 14 y los 17 años. Dice, en el desarrollo de la misma se enseñan diferentes actividades deportivas, mejoran el componente cualitativo del movimiento acompañado de un incremento de la condición física, la cual constituye la parte cuantitativa. Esta esquematización está hecho por Sánchez Blasco, un pensador de la actividad física y de la educación física. Nosotros, si unimos esta conceptualización con las fases sensibles que vimos en los módulos anteriores, ¿sí? Nosotros como educadores lo que tendremos que, o lo que debemos intentar es modificar según la edad biológica, ¿sí? Estas edades cronológicas puestas en esta diferenciación. Ustedes saben que esto está hecho, como les decía, desde la educación física y no desde el deporte, con lo cual los que estamos involucrados en el deporte sabemos que estos procesos se inician mucho antes, siempre que nuestro alumno inicie en temprana edad su proceso de trabajo. Hoy sabemos que hay jugadoras con 16, 17 años que ya están jugando previa World del Tour. Entonces, lógicamente que las habilidades motrices específicas las tienen más que desarrolladas. Y si lograron lo que lograron es porque justamente en etapas anteriores fueron construyendo cada una de las habilidades que hacen a su acervo motor y que conjuntamente con la construcción de sus habilidades también fueron desarrollando sus capacidades y cualidades físicas. Entonces, cuando empecemos a unir entre habilidades y capacidades, van a encontrar que hay un correlato, que hay una misma intención, que simplemente lo que nosotros debemos luego es saber dónde vamos a poner el acento. Esto es lo mismo que los principios del entrenamiento cuando hablábamos del principio de especificidad. En un planteo de un ejercicio, como por ejemplo puede ser lo que hoy les comentaba, voy a trabajar la resistencia y pongo una escalera de coordinación, pongo dos conos para hacer ochos en el cono, pongo una línea para saltar a un lado y al otro y pongo una valla para saltar por arriba, ¿sí? De la valla, de la pica, girar y volver a saltar. En mi propuesta tengo trabajos de fuerza, trabajos de coordinación, trabajos de velocidad, trabajos de equilibrio, pero mi intención es trabajar la resistencia. Entonces, cuando yo construyo mi plan, mi tema principal es el desarrollo de la resistencia. En mi propuesta pedagógica, junto con el trabajo de la resistencia, también van a estar las otras capacidades y cualidades que hacen al deporte. Distinto sería si hubiese trabajado la resistencia en una pista de atletismo y el jugador lo único que hace es correr, ¿sí? Y simplemente correr. Entonces, en este planteo,
¿sí? En mi propuesta, cuando yo planifico sobre mis habilidades motrices, también están presentes las capacidades y las cualidades. Vamos a hacer una propuesta práctica, ¿sí? Para que ustedes tengan un punto de partida. Y, por ejemplo, vamos a planificar para 7 y 9 años. La primera, en este caso sería la segunda de las etapas evolutivas de las habilidades motrices. El contenido va a ser trabajar los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos y recepciones. Y el medio didáctico van a ser los juegos. ¿Sí? Entonces, la propuesta son 3 días a la semana. Uso martes, jueves y sábado pensando que la mayoría de las escuelitas, al menos aquí en Argentina, funcionan los sábados. Sería uno de mis mayores triunfos después de que ustedes completen la capacitación y teniendo en cuenta que el año ya finaliza, que el 2021 planifiquen su escuela con 3 días a la semana. Por eso puse martes, jueves y sábado, ¿sí? Respetando el sábado, que en teoría es el día que siguen funcionando, que encuentren la forma, la manera de ingresar dentro del club 2 días y darle el espacio para que martes y jueves también la escuelita funcione. Entonces, en los 3 días puse un juego de desplazamiento, un juego de salto, un juego con giros y un juego de lanzamiento y recepción. Juegos que busqué y que contengan el contenido que quiero trabajar. Por ejemplo, el martes, juego del stop o el juego, acá le decimos, o de la mancha. ¿eh? Eh, los chicos empiezan a correr, hay uno que es el que va ¿cómo es? Eh, a tocar, ¿sí? Al compañero y cuando lo va a tocar le dice stop para que no lo toque. El juego de saltos, ¿sí? La rayuela. Creo que todos los hemos jugado, ¿no? A la rayuela. Nosotros de chicos pasábamos horas jugando a la rayuela. Me acuerdo mis compañeras de primaria, ¿sí? Hace bastante ya, pero bueno. eh, Era cada recreo de la escuela jugar al elástico. ¿Mm? Constantemente eran trabajos, juegos de salto, de coordinación. Y ellas se divertían jugando al elástico. Y estaban construyendo su habilidad motriz del salto. Juegos de giros, por ejemplo, rollitos de primavera. El- Uno de los alumnos lo se enrolla en una colchoneta, ¿sí? Y el compañero lo tiene que desenrollar. Es sencillo, no sé, fácil. Hay miles de ejercicios de giros, ¿sí? El juego de lanzamiento y recepción, balón prisionero, por ejemplo. Eh, También armar 2 equipos y la intención es eliminar al equipo rival, ¿sí?
eh, con una pelota, tienen que tirar, arrojar, intentar eh, eh, pegarle al compañero, ¿sí? Si el compañero, al rival, mejor dicho, no al compañero. Si el rival la agarra de aire, eh, el que lanzó eh, queda, lo mata o puede directamente atacar. De estos juegos hay cantidad, con lo cual eh, es cuestión de buscar, escribirlos y ponerlos en práctica. Posiblemente te estás haciendo la pregunta, mi clase de pádel, ¿dónde está? Bueno, tu clase de pádel también tiene que estar. Esto va a ser siempre, va a depender siempre de vos cómo tengas estructurada tu escuela, ¿sí? Si tu escuela tiene una, eh, vamos a decir, un espacio para el entrenamiento físico, ¿sí? Entonces todos los alumnos van rotando y todos pasan por cada uno de, eh, de los espacios, o si vos sos el profe que le haces todo. Entonces tendrás que, en la estructura de tu clase, darle los tiempos justos para poder cumplir con todas las necesidades que hacen a tu trabajo. Esto es lo mismo que cuando en la próxima clase trabajemos lo físico-técnico. Yo soy un amante del físico-técnico y lo propongo siempre y en cada curso que, que dicto, eh, digamos que es como la estrella del curso. Pero al pádel se aprende, o mejor dicho, se juega con herramientas. Y las herramientas no se obtienen en el físico técnico. El físico técnico te da otras herramientas, pero no la técnica. Esto es exactamente lo mismo. Esto te da la base sobre donde vos vas luego a pararte en la enseñanza técnica de tus jugadores. Para hacerlo eh, más práctico, más visible, fíjense este juego del cangrejo, cuadrupedia. Trabajaba el desplazamiento, pero también trabajaba la fuerza. Ni hablar acá, ¿sí? Este juego tan sencillo de elevar a un compañero. Carreras de cuatro patas. Constantemente está trabajando la fuerza del tren inferior y del tren superior, ¿sí? Y lo que les decía hoy, fíjense la cara de felicidad de estos chicos. Están haciendo actividad física, están haciendo educación física y se están divirtiendo. Y están construyendo sus habilidades motrices. Están construyendo ese, ese punto tan importante que tiene la actividad física. La construcción con el compañero, esa sociabilización, esa inclusión, esa valoración, ¿sí? De entender el juego de equipo, de entender el trabajo en equipo, ¿sí?
cada uno de estos juegos no solamente tienen el concepto del desarrollo de la habilidad motriz, también tienen el concepto de la capacidad condicionante, ¿sí? Que seguramente en la clase de Pablo, que está en módulo 3 le toca a él, tiene un desarrollo más específico de las capacidades condicionantes. Pero lo específico siempre tiene detrás la base, ¿sí? Donde poder apoyarse. Juegos muy sencillos, propuestas lúdicas muy simples, pero muy constructivas, ¿sí? Les puedo asegurar que en más de una oportunidad y en más de alguna escuela que tuve por algún momento observando, eh, siempre veían los mismos juegos. Y qué fácil es cambiar. La edad de 10 a 12 años, como propuesta práctica, para cerrar con lo que sería el mini pádel y el sub 12, ¿sí? En la planificación que acá les presento, los contenidos a trabajar son habilidades motrices básicas y a través de drills y juegos, ¿sí? Ya aquí no solamente vamos a hacer a través del juego, sino también de algún ejercicio, de algún drill, para empezar a ser más específico, para empezar con lo que veníamos diciendo, que es el momento donde nuestros alumnos tienen que empezar a aprender a entrenar. Entonces, en la entrada en calor, por ejemplo, del día martes, vamos a proponer juego de carrera y bote en el aro. La segunda actividad, lanzar y recibir, autolanzar y atrapar la pelota. Girar, desplazamientos, lanzar y atrapar. La segunda actividad. Y la tercera actividad, saltar y desplazar. Fíjense que yo acá ya estoy planificando desde la habilidad motriz combinada, ¿sí? Ya pongo la habilidad motriz que voy a trabajar. Si después ustedes quieren, esto también lo podemos, o tal vez se los dejo como tarea para casa, de vincular, ¿sí? Esto de lanzar y recibir con qué capacidad física también voy a trabajar a su vez en el lanzar y recibir. Les muestro una propuesta práctica, ¿sí? Del martes con algunos videos que busqué. Bien, entonces, en la propuesta práctica, la entrada en calor, juegos, ¿sí? Un jueguito donde es una escuelita de tenis esto. Los chicos salen corriendo, frenan, hacen picar, botar la pelota dentro del aro y después la dejan arriba de la raqueta, ¿sí? Vuelven corriendo a gran velocidad, le dan el pase al compañero y el juego continúa. Fíjense la cara de los chicos, la alegría que tienen, ¿sí? La emoción que significa jugar. Y nosotros, o para nosotros, estamos entrando en calor. Para ellos, están jugando. Para nosotros, estamos haciendo una actividad de habilidad motriz donde estamos trabajando la carrera, el freno, el botar, que también significa el atrapar la pelota, ¿sí? Y ellos la están pasando bien.
El segundo ejercicio era de lanzamiento y recepción. Encontré este video de vóley. Esta es una actividad típica que hacen los jugadores cuando están aprendiendo a sacar de potencia o a veces hasta el mismo remate, ¿sí? Donde se autolanzan la pelota y tienen que calcular, con lo cual también están trabajando el espacio y el tiempo, de tomar, de recibirla, de hacer el atrape de la pelota lo más alto posible. Otra propuesta distinta acá desde un ejercicio, ya no desde un juego. Recuerden que esta es una edad donde también los chicos ya empiezan a entender lo que es entrenar, ¿sí? No todo es diversión, si bien es lo que tenemos que intentar lograr. La segunda actividad, girar, saltar, ¿sí? Lanzar. Muy sencillo, una colchoneta, una vuelta de cabeza hacia adelante, saltos entre los aros, un desplazamiento entre las picas ahí en el suelo, una pelota que la lanzan, ¿sí? Eh, pasar por el aro, atraparla y volver en carrera. Tres equipos, ¿sí? Y un jueguito para poder darle mayor motivación, mayor emotividad a la propuesta, ¿sí? Una clase de educación física. No estamos trabajando en el club. Con lo cual, en el club debería ser mucho más fácil, posiblemente. Porque todos los chicos cuando van al club van porque lo eligen. Si bien la clase de educación física es una de las clases más esperadas por los chicos, ¿sí? No todos a veces les genera el mismo placer el moverse. La otra actividad, circuito de saltos, de equilibrios, ¿sí? Propuestas con ningún elemento, ¿sí? Extraño, con todos elementos posibles de hacer, de conseguir, de tener, de inventar, ¿sí? Eh, y caigo sobre lo mismo, ¿no? Eh, creo que acá lo más difícil es el armar y el desarmar los materiales. Después el resto es todo muy fácil. Muy fácil y acá es donde nuestra acción pedagógica queda potenciada porque todo es construcción. Los chicos no solamente que se divierten, sino que también aprenden y construyen cada una de sus habilidades. Y construyen también esto que acabo de decir, empezar a entender qué significa entrenar. Lo que tal vez tengas que encontrar es en qué momento de tu clase vos desarrollás estos ejercicios, ¿sí? Y posiblemente sea en una entrada en calor, como esta propuesta que acá quiero compartir y que inclusive, si me permitís, te desafío a que esté presente en tu clase, como entrada en calor, en vez de estar dando vueltas alrededor de la pista, ¿sí? Que esa entrada en calor tenga mucha más riqueza, ¿sí? Y como en esta escuela de tenis, por ejemplo, que los chicos entren en calor con contenidos, que esa entrada en calor tenga, sea rica en conceptos
que sea constructiva. Con poco puedo hacer mucho y te puedo asegurar que todo, cuando está direccionado, cuando todo tiene la intención de la construcción desde el movimiento, lo técnico, que es tal vez la gran preocupación, va a ser mucho más fácil poder desarrollarlo. Cuando el chico tiene construcción de sus habilidades, cuando tiene desarrollo de sus habilidades, cuando sabe, conoce su cuerpo, su manejo en tiempo y espacio, poder resolver situaciones técnicas le va a ser mucho más fácil. Entonces, plan de acción y sobre todo intenciones claras. Creo fundamental que en una escuela de pádel esto tiene que ser el ABC. Esto tiene que ser el punto de partida de cada una de las clases que vamos a impartir. Si tenés la posibilidad de estructurar tu clase con un espacio para el entrenamiento físico, esto es clave en las primeras edades de formación. La, el desafío es que vos como entrenador encuentres la forma, el lugar y el espacio en tu clase para poder proponerlo. Espero haber sido útil, que puedan relacionar y asociar el tema con su trabajo en el día a día y las dudas, las preguntas que les surjan las pueden enviar a través de los comentarios en la clase o bien el día viernes en la próxima clase en vivo que vamos a compartir. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a su aprendizaje y por habernos elegido y hacerlo juntos. Nos vemos el día viernes en el vivo. Gracias.